Violencia es violencia. Abuso verbal, abuso emocional, espiritual. Es tan mal. No hay manera de justificarlo. Es tan mal porque eroden a la parte más esencial del ser. Y no por ser mujer lo debo de aceptar. Él comenzó a controlarme. Él decía que él podía salir con sus amigos, irse de parranda, y yo debía quedarme en la casa. Cuando una ocasión teníamos como un mes de casado, le dije que eso no estaba bien. Cogió un vaso y lo azotó enfrente de mí y me brincaron todos los vidrios a mí. Él no recurrió a la violencia oficialmente, como es lo que se considera violencia en un principio de nuestro matrimonio, sino a la intimidación. Y la intimidación es violenta. No necesariamente me tenía que pegar, pero si se me acercaba con sus manos así, me las ponía enfrente de mis narices, amenazando destrozar mi cara, aunque no me tocara, me estaba destruyendo. Controlaba todo y me tenía ahí víctima de él. No me daba permiso de hablar seguido a México al principio, porque decía que costaba mucho. Años después ya podía hablar más y mi mamá me llamaba más. Pero al principio no. Entonces no tenía con quién hablar, a quién decirle. Cuando llegué no conocía a nadie. Era difícil. No había tantos latinos en la zona en la que vivíamos. Yo no sabía cómo ser mamá americana, cómo hacer las cosas aquí. Hablamos de violencia familiar, pero la violencia es el último paso de un abuso. Es cómo va ascendiendo el abuso de control, aislamiento verbal, en trato, hasta la violencia, que la violencia comienza igual no con un golpe, comienza como, yo mencionaba, como con la amenaza de o con romper cosas, cuando alguien hace agujeros en las paredes, cuando alguien azota cosas, y de ahí ya llega a la violencia física. Y eso es lo que a veces no distinguimos, porque nada más hablamos de algo cuando ya alguien lo golpearon, pero no llega alguien de la nada y golpea. Para eso ya tuvo que haber un patrón de abuso, de falta de respeto hacia la persona, hasta que ya el golpearla o patearla como a un perro, que ni a un perro se le debe hacer, pero patearla puede estar bien. Quiere decir que ya uno no está viendo a esa persona como persona, sino nada más como un objeto para el beneficio de alguien. Y eso es lo que es el abuso, es quitarle la dignidad a una persona, sea un padre que hace incesto con una hija, un violador, sea un guerrillero que no le importa a los que toma prisioneros, sea una trata de blancas. Le están quitando la dignidad a la persona, le están cortando de su libertad, le están gritando lo que la hace ser ella y nada más se le ve como un objeto de placer, un objeto para obtener dinero, un objeto para subir socialmente, un objeto para que limpie la casa, un objeto para lo que sea, pero no es la persona a la que se le está viendo. Y eso es abuso. El abuso no necesariamente tiene que ser que me rompió la cara y acabé en el hospital. Es un extremo y eso está pésimo, pero no se da en el vacío. Y el no acabar en el hospital no quiere decir que no hubo abuso físico. Mi marido decía que nunca había puesto su mano sobre mí. No, durante mucho tiempo no. Pero golpear lo suficiente como para volarle uno de los lentes es bastante cerca. Pero yo tenía la idea de que una mujer abusada es una mujer pobre, ignorante, en el fondo de una choza, que llega a su marido borracho todas las noches, la golpea y la deja tirada en el rincón. Nunca pensé que a una persona educada, con formación,
que vive en cierto nivel de casa, que tiene cierta inteligencia, le pudiera pasar. Porque eso hace cortocircuito en mi cabeza. Eso no era cierto. Eso no sucede a una persona como yo. Entonces, obviamente, yo no puedo ser una mujer abusada porque no tengo el patrón. El hecho de que se hayan ido sin darme ninguna ayuda real no fue por malicia, sino por ignorancia. Y por eso es importante divulgar lo que sucede para que podamos mejorar. El periodo más difícil para una persona cuando deja a su abusador es cuando lo va a hacer. Es increíblemente peligroso. Y sin saberlo, me pusieron en gran peligro. Después he leído acerca de abuso, recuperación, todo eso. Y esos son los momentos más difíciles y más peligrosos para una persona cuando deciden irse. Hasta una noche en la que casi me mata. Y que mi hija fue la voz que me hizo reaccionar. Me dijo, mamá, yo no quiero seguir viviendo en esta situación. Papá te va a matar o te va a dejar tan lisiada que no vas a poderme cuidar. Él va a acabar en la cárcel y yo voy a acabar huérfana, sin tener en dónde vivir. Yo no quiero seguir viviendo con esa angustia y no quiero que te haga daño y le tengo miedo y no quiero seguir viviendo con él. Por favor, mamá, vámonos. Cuando ella lo dijo, me abrió los ojos. Dije, ¿pero qué he estado haciendo? Yo que me he quedado aquí porque tanto oye uno que el matrimonio es más importante, que los hijos son lo importante, que uno no debe de pensar en sí mismo, sino el bienestar de la familia, el bienestar de la familia. Y le estaba haciendo tal daño a mi propia hija con el quedarme ahí, permitiendo que ella viera todo ese abuso, que lo presenciara. Me dolió inmensamente, sentí una culpabilidad grandísima y me di cuenta de que lo que yo había estado viviendo no era bueno, no era sano. Nadie debe de vivir en eso. Esto está mal. Si una niña, una jovencita lo puede ver, ¿cómo yo no lo he visto? Se comenzaron a abrir los ojos, como que se me comenzaron a quitar las telarañas que tenía enfrente y comencé a ver lo que era el abuso, lo que era lo que me había pasado. Comencé a entender qué me había llevado a eso, por qué había tomado yo todas esas decisiones, por qué me había quedado, por qué lo había permitido, qué era lo que había pasado. Y fue cuando comencé a recuperarme. Comencé hasta a perdonarme a mí misma por haberlo permitido, a perdonarme el haberme quedado en él. Y entender también las cuestiones culturales que me habían llevado a aceptarlo más. La mujer latina no está educada a enfrentar y el hombre latino no acepta la confrontación de una mujer. Una mujer no deja a su marido. Está mal visto que una mujer abandone a su marido. Estamos educadas a aceptar, a perdonar. ¿Cuántas veces hay que perdonar? Todas las necesarias. ¿Cómo como mujer latina te atreves a abandonar a tu esposo? Está muy mal. En la comunidad latina se cerró mucho. A personas que me acerqué, ay sí, mi prima también le pasaba eso, pero ella pues obviamente sí se quedó y lo aguantó. ¿Cómo es posible que me digan eso? Eso está mal. Nadie debe de aguantarte el abuso, nadie debe de aguantarlo. Y no por ser mujer deba de aceptar ser asesinada, matada, golpeada, insultada. Violencia es violencia. Abuso verbal, abuso emocional, espiritual. Están mal. No hay manera de justificarlo. Están mal porque eroden a la parte más esencial del ser. Y
no por ser mujer lo debo de aceptar. Vivo con mi hija en nuestra casa, trabajo, tengo mi negocio, me he desarrollado profesionalmente, tengo una vida social. No es fácil. Y sí, he encontrado soledad, pero he ido sanando poco a poco. Hay esperanza, hay gozo de vivir, que vale la pena. Que si yo tuve que sufrir lo que sufrí, y ella también sufrió, pero si eso la hace consciente, la hace crecer, vale la pena. Si mi dolor me hace ser más comprensiva de otros, juzgar menos a los demás, aunque no se lo deseo a nadie lo que me pasó, ni desearía que me sucediera de nuevo, vale la pena. Si puedo crear algo positivo de esto, ayudar a otras mujeres a saber que no tienen que aguantar semejante trato, ayudar a otras a saber que sí se pueden romper los estereotipos culturales, que sí valen la pena, que sí valemos la pena, que nos merecemos un buen trato, que no somos menos. Si ese mensaje lo puede oír tan solo una sola persona, valió la pena. Soy José y tengo voz.